hoy, que es orando por misericordia. Sí, bueno, ¿se escucha, hermanos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué raro, ¿no? Que nos toque esta vez en la tardecita. Se siente diferente, ¿no? Como que, y más fresco, eso sí, más fresco, ya después de la lluviecita y toda la cosa. Pero gracias a Dios, ¿no? Por los que estamos aquí, así que vamos a estar juntos alabando al Señor con las alabanzas, ya vimos con mi hermano, las alabanzas y el mensaje de este día de hoy. Este día opté por romper un poquito la continuidad. Ya ves que estamos viendo Abdías. Estamos viendo el libro de Abdías. En esta ocasión es una pequeña pausa y vamos a ver el Salmo 123, hermanos. Ahí abran sus Biblias al Salmo 123 y el título de este mensaje se llama Orando por misericordia. Orando por misericordia. El Salmo 123 es un salmo de ascenso. No para que lo digas y te den un ascenso, no. Forma parte de los llamados salmos de los grados. ¿Qué es eso? ¿No? Este salmo expresa una súplica de ayuda y de misericordia a Dios en medio de la opresión y en medio del desprecio que el pueblo judío estaba enfrentando. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿qué son los salmos de los grados? ¿Son salmos que miden la temperatura o qué? No. Los salmos de los grados son una colección de 15 salmos que se caracterizan por ser cantados por el pueblo de Israel durante sus peregrinaciones a Israel. Eso es, se está oyendo raro aquí. No sé si es el rebote del micrófono. ¿Sí? Estos salmos eran cantados también en las festividades religiosas. Este era el salmo, los salmos de los grados. Los salmos también son conocidos como salmos de ascenso, como ya lo acabo de decir, o salmos de peregrinación. Estos son los que abarcan desde el Salmo 120 hasta el 134, para el que quiera anotar. Los salmos de peregrinación o salmos de ascenso son del Salmo 120 hasta el Salmo 134. Esos son. Y vamos a ver este día de hoy el 123, ¿no? Les quiero mencionar un resumen de los temas que abordan estos salmos para el que esté interesado en oír. Están tremendos, ¿eh? Los temas que abordan los salmos de ascenso son estos: lamento y súplica, peregrinación y adoración, confianza en Dios, alabanza, comunidad y esperanza. Les voy a detallar. Los salmos de ascenso tienen lamento y súplica. Lamento y súplica. Algunos de estos salmos expresan la angustia del pueblo ante la opresión y el desprecio que enfrentaban. Claman a Dios por ayuda y misericordia en medio de sus tribulaciones. Peregrinación y adoración. Estos salmos, hermanos, nos revelan algo del viaje del pueblo de Israel en el norte, del pueblo de Israel en el norte hacia Jerusalén al sur. ¿Con qué propósito este viajecito? Porque viajaban hacia el sur, al lugar donde se encontraba el templo. Y estos hebreos expresaban la alegría y la expectativa de adorar a Dios en comunidad, en el templo. Otra, confianza en Dios, que es creo que lo más importante de los incisos que estoy diciendo. A lo largo de estos salmos hay un énfasis muy fuerte en la confianza, en la protección y en la ayuda divina. Los salmistas reconocen su dependencia de Dios y su soberanía, reconocen la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Otra, alabanza. Muchos de esos salmos incluyen expresiones de gratitud hacia Dios por sus bendiciones, por su fidelidad y por su intervención en la vida del pueblo, como lo hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Comunidad. Los salmos de los grados también enfatizan la importancia de la unidad entre los creyentes. Se celebra la hermandad y la palabrita koinonía. Esa es la llamada koinonía, la hermandad, la comunidad entre los que adoran a Dios. Y también, por último, esperanza. Algunos salmos esperan a futuro la redención y restauración del pueblo de Israel. Muchas cosas de esas se cumplieron en el mismo Antiguo Testamento con la venida de Cristo y también se van a cumplir en el futuro, hermanos, de manera escatológica. Así que vamos a leer el Salmo 23,
que es plegaria pidiendo misericordia. ¿Qué es plegaria? ¿Qué es plegaria, hermanos? Pues una oración pidiendo misericordia. Así que vamos a leer cántico gradual. ¿Ya vieron que es Salmos de los grados? Y dice ahí cántico gradual. Amén. Dice la palabra de Dios: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. De todo esto vamos a ver mucho, hermanos. ¿Cuándo se escribió este salmo? La fecha exacta no se menciona, ni en el texto bíblico mucho menos. Los salmos en general, si se fijan bien, no tienen siempre una datación precisa, ¿eh? Algunos dicen que este salmo data del 979 a.C., casi 1000 años antes de Cristo. Sin embargo, se cree que pudo ser escrito durante el 586 a.C., el periodo del exilio babilónico. A lo mejor se escribió durante el periodo del exilio babilónico. ¿Recuerdan? Que entre esos judíos que se llevan a Daniel, se llevan al profeta Daniel y a sus 3 amigos. Bueno, en ese periodo de la historia el pueblo de Israel fue cautivo y a veces tratado de forma inhumana por los babilonios. Todo esto lo vemos en pasajes como Segunda de Reyes 25, anótenlo. Segunda de Reyes 25, capítulo 25 no lo vamos a leer, pero bueno, para que lo sepan. Segunda de Reyes 25 y Jeremías 52, ahí se revela todo lo que ellos sufrieron como cautivos de los babilonios. Por lo tanto, el pueblo no le quedaba de otra que reconocer sus pecados y clamaban a Dios por ayuda y misericordia. Muchas veces cuando sufrimos cierta presión es cuando clamamos, ¿verdad? Y pedimos perdón al Señor. Solamente a veces con una presión sale clamar a Dios. Y a lo largo de los siglos, ¿qué hacían los israelitas? ¿Qué ha pasado con ellos como pueblo? A lo largo de los siglos se han encontrado con esta clase de situaciones, ¿no es así? En Egipto primero, después en Babilonia, después la opresión bajo el Imperio Romano, y ya en el siglo XX, en Alemania, ¿saben? Bajo el régimen del pintor austriaco, no puedo decir su nombre porque acá YouTube me va a funar, no, mejor no, pero ya saben a quién me refiero, en el gueto de Varsovia, y también en los campamentos de trabajo forzado en Siberia, en 1930 y algo. Campamentos de trabajo forzado, los judíos estuvieron en Siberia, en el lado oriente de Rusia. No sé si conoces ese dato. Todos los enemigos del régimen soviético en la década de los 30, incluyendo muchos judíos, eran enviados a trabajar a unos campos operativos en aquel lugar con temperaturas heladas. Rusia se caracteriza por ser un país helado. Y iban los judíos a trabajar en temperaturas heladas, sin brindarles comida, mucha comida, sin atención médica alguna, solo por haber sido sospechosos o acusados de cometer algún acto anticomunista. Ya saben, siempre el pueblo en guerra por actos políticos. En fin, hermanos, regresando al contexto de este Salmo 123, el Salmo también podría haber sido utilizado por los israelitas durante sus peregrinaciones a Jerusalén para adorar en el templo. Lo acabo de decir también, ¿no? Del Israel al norte hacia Judá al sur, sus peregrinaciones, y ahí escribían este tipo de salmos, ¿no? Interesante. ¿Quién lo escribió? No se especifica. No se sabe quién haya sido el autor, no se especifica un autor en su encabezado, y dado que se trata de un salmo de ascenso, algunos eruditos sugieren que podría haber sido compuesto por algún autor anónimo, un autor que representaba al pueblo de Israel en tiempos de necesidad, ¿no? En cualquier caso, la ausencia de un autor humano nos permite ver que el Salmo sea interpretado como una expresión colectiva, una expresión colectiva de súplica al Señor por parte de la comunidad israelita. Es muy posible que haya sido eso. Refleja lo que había en la comunidad en general. Escribió Juan Calvino, y cito: yo no creo que sea probable que David fuera su autor, el rey David,
porque cuando lamenta las persecuciones que sufrió en la época de Saúl, es habitual que interponga algunas referencias particulares a sí mismo. Mi opinión, dice Calvino, más bien es que esta forma de oración fue compuesta para todos los piadosos por algún profeta, ya sea cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia o cuando Antíoco Epífanes ejerció hacia ellos la crueldad más implacable. Sea como fuere, el Espíritu Santo, por cuya inspiración el profeta se lo entregó a la gente, nos llama a recurrir a Dios cuando los hombres malvados persiguen injusta y orgullosamente no solo a uno o dos de los fieles, sino a todo el cuerpo de la iglesia. Palabras de Juan Calvino. Buenísimo, ¿no? Hermanos, nuestro voz 123 es este. Clamor a Dios, anótenlo si quieren. Clamor a Dios, que son los versículos 1 y 2. Clamor a Dios. Solamente van a ser 2 puntos. Primer punto, clamor a Dios. Y 2, súplica por misericordia. Súplica por misericordia, que son los versos 3 y 4. Clamor a Dios y súplica por misericordia. Así que vamos a ver el primer punto, que es clamor a Dios. Versículo 1, ¿qué dice? A ti alcé mis ojos. Versículo 1, a ti alcé mis ojos. Alcé se traduce del hebreo nausao, que es levantar, tomar. Es un acto de elevación, lo que nos refuerza la idea de que el salmista está buscando algo que está por encima de su situación actual. En la cultura hebrea, como muchos de ustedes saben, mirar hacia arriba a menudo se asocia con la búsqueda de ayuda divina, como hasta los pintores renacentistas pintan a la gente alzando para arriba sus ojos, ¿no? Como el Greco. El Greco era famoso por pintar cuates que siempre elevaban sus ojos para arriba, ¿no? Al cielo, como así, como que ay, algo me va a pasar, alguna expectativa tengo de arriba. Llega la luz y el cuate o la chava están huyendo o están así, esperanzados, y la mirada así, como ojos de perrito triste. Así están las pinturas del Greco, muy chistosas, muy peculiares, pero era una costumbre hebrea, mirar hacia arriba. A menudo se asocia con la búsqueda de ayuda divina. Es como si la persona dijera al Señor, aunque toda la ayuda humana nos falle en este dolor, en esta angustia, no pierdo la esperanza de tu alivio, Señor. Y es que debería ser nuestra actitud también, ¿no es cierto? Salmo 121 del 1 al 2, muchos de ustedes se lo saben. Salmo 121, ¿cómo comienza? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vean cómo empieza el Salmo. Alzaré mis ojos, alzaré. La postura de levantar los ojos también puede implicar una actitud de humildad, ¿no? En una actitud de reverencia, un símbolo de adoración. Es más, ¿cómo caricaturizan a veces a un personaje que está esperanzado con los ojitos para arriba? Y al personaje soberbio, que es todo lo contrario, mirando desde arriba para abajo, ¿no? Nunca para arriba. Así que esa mirada para arriba es eso, dependencia del Señor, ¿no? Tenemos otro caso extremo, pero también de humildad, en la famosa parábola que contó nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan? Los 2 hombres que subieron al templo a orar, el fariseo y el publicano, ¿la recuerdan? En Lucas 18, el fariseo, ¿qué hacía? Se jactaba de sus buenas obras, se compara con el publicano a quien desprecia. En cambio el otro, reconociendo su pecado, en el verso 13 de Lucas 18 nos dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo soy pecador, pues, decía el publicano. El publicano ni se atrevió a levantar la vista, pero sí clamó a Dios por misericordia. Ahí está la diferencia. No es que fuera soberbio, no, yo no voy a subir la mirada, no. Se sentía tan indigno que ni siquiera se atrevió a subir la mirada, alzar la mirada, pero sí aclamó a Dios por misericordia. Sé propicio a mí, pecador. El Señor Jesús, ¿cómo concluye la historia? Que publicano al humillarse fue justificado ante Dios, ¿no? Mientras que el que se exalta será humillado. El salmista no lo dice
no solo con esta palabra clave, alcé, nausao, sino que también significa que cuando todo falla aquí abajo, y sobre todo con nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es, espiritualmente hablando, levantar la mirada, reconocer la soberanía de Dios y buscar su ayuda, ¿no? Este acto debe mostrar dependencia y esperanza en Él, ¿no es cierto, hermanos? Y aunque todo cambie para mal, Dios no cambia. Aunque todo cambie para mal, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, fuerte y fiel, sin importar lo que pase. Amén. Versículo 1, seguimos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Habitar en los cielos, ¿qué significa? Indica que Dios no está en una nubecita, no, indica que Dios está en un lugar de autoridad y poder por encima de las circunstancias terrenales, ¿no? En el contexto hebreo, el cielo es visto como el trono de Dios, ¿no? Lo que refuerza la idea de que Él tiene el control sobre todo lo que sucede en la tierra, como dice el Salmo 2.4, Salmo 2.4, un versículo glorioso. Salmo 2.4 dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿De quiénes? De los impíos, de los soberbios. A veces esperamos mucho del gobierno, ¿no? Pero hermanos, la majestad y poder de nuestro Dios superan incomparablemente a los de todos los monarcas terrenales. Y ahorita acabamos de ver lo de las elecciones, ¿no? ¿Qué van a poder hacer ellos si Dios lo tiene todo bajo control? Hagan lo que hagan. El Señor tiene poder y control. Salmo 11.4. ¿Qué dice el Salmo 11.4? Salmo 11.4. El Señor, tengo aquí la Biblia, voy a leer la Biblia de las Américas. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Obviamente eso es un antropomorfismo, ¿no? Que le da al Señor características humanas para que lo podamos entender. Salmo 11.4, vean todo lo que dice el Salmo. Cristo mismo nos enseña que cuando oramos debemos ver a Dios como nuestro Padre Celestial. Simplemente, ¿cómo comienza la famosa oración guía que Jesús enseña a sus discípulos en Lucas 11? ¿Cómo comienza? Padre nuestro que ¿qué? Que estás en los cielos. Acompáñenme a Isaías capítulo 63. Isaías 63. Es un capítulo que refleja lamento y súplica por el pueblo de Israel, ¿no? Recordando pues, toda la fidelidad de Dios en el pasado, ¿no? Y su deseo porque Dios los redima. Isaías 63, 15, del 15 al 19. Es una plegaria pidiendo misericordia y ayuda. Hasta se parece el título, ¿verdad? Isaías 63, 15 dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Ya vieron la similitud? Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? ¿Ven todo lo que dice el versículo 15? La similitud que vemos. 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Verso 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Verso 19, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Pero ya se fijaron, hermanos, cómo comienza esta oración. Volvamos a leer el versículo 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Su morada es gloriosa. Esto es reconocer, no nomás decirlo, sino reconocer dónde habita el Señor y que no es una deidad inventada como los dioses paganos. Los dioses paganos, ¿dónde habitan? ¿Dónde reposan? No existe. ¿De dónde?
El Señor, se reconoce dónde está el Señor, ¿no? Por cierto, aquí hay un dato interesante. ¿Recuerdan que hemos estado analizando el libro de Abdías? Pues aquí en el Isaías 63, Dios mismo es presentado como un guerrero poderoso que viene de Edom. Vean el versículo 1, Isaías 63, ahí mismo el verso 1. Simplemente ahí el verso 1 dice, ¿quién es este que viene de dónde? De Edom, de Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Bueno, ¿qué significa este verso que viene de Edom? Por cierto, ¿qué significa? Bueno, Dios está llevando a cabo el juicio para los hijos de Saúl, para los edomitas, también aquí, y está haciendo justicia para su pueblo, Israel. Y aquí el Señor nos muestra una vez más su poder y su autoridad sobre las naciones, ¿no es cierto? El pueblo de Israel reflexiona sobre cómo Dios los ha guiado y salvado en momentos difíciles, como su tortura y saqueos a manos de los edomitas, pero también el pueblo de Israel, y no pasemos esto por alto, hermanos, porque no estoy apapachando a los israelitas en todo, no estoy justificando ni perdonando a los israelitas en todo. Ellos mismos tienen que reflexionar sobre el dolor de su propia desobediencia y las consecuencias que ellos mismos han enfrentado y en las que se han metido, los problemas que ellos mismos se han metido. Y por eso el Señor los ha estado juzgando también a ellos. En palabras del comentarista William MacDonald, dice, con los ojos puestos en los cielos y esforzándose para captar alguna vista de misericordia divina, los cautivos israelitas imploran al Señor que termine su noche larga y oscura de persecución. ¿No es cierto? En cada oración, hermanos, nos acercamos a Él, especialmente en los momentos difíciles, porque dependemos de su misericordia, ¿no? De que nos perdone nuestro pecado, ¿no? Y confiamos en que nos va a dar, porque el Señor es hermoso, grande en misericordia y en gracia, ¿no es cierto? En fin, hermanos, cuando sentimos que ya no hay salida, que todo está perdido, como si estuviéramos atrapados o enterrados en problemas, este recordatorio nos dice que miremos, espiritualmente hablando, que miremos hacia arriba. Aunque el mundo esté hecho un caos, Dios sigue firme en el cielo, gobernando todo con sabiduría y poder. Nunca falta el cuate que le oigo su queja y dice, ay, si Dios es bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta caos? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay niños con hambre? Siempre me encuentro con quejas de ese tipo, ¿no? Tarde o temprano se va a hacer justicia en las naciones por tanta injusticia. Podemos ver en salmos como este el contraste entre lo complicado que es este mundo y la paz del cielo, ¿no? Donde Dios tiene el control. Él puede calmar cualquier tormenta. Cristo calmó la tormenta física. El Señor puede calmar cualquier tormenta caótica, ¿no? Puede levantar a los que estén caídos y puede traer luz donde solo hay oscuridad. Y eso solamente a la luz del Evangelio. Solo con el Evangelio el hombre puede ser transformado y puede cambiar. Mientras no, el hombre va a seguir haciendo lo que le plazca. Mientras Dios no redarguya su corazón, el hombre va a seguir haciendo lo que le plazca, pero tarde o temprano le espera juicio al hombre que no se arrepiente. Versículo 2. Vamos apenas con el versículo 2, ¿cómo ven? Versículo 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de la señora. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando se menciona la mano, que está usando como símbolo del poder, ¿no? Se menciona la mano, se está usando como símbolo del poder que dirige todo en la casa. Esta interpretación tiene más sentido que otras, como la idea de que los sirvientes están atentos al más mínimo gesto de su amo para actuar, o que la mano representa castigo y la mirada es una súplica para que el amo se calme. Eso bajo ese contexto, eso significa. Por ejemplo, existen algunos relatos de viajeros que han viajado al Oriente, que nos ayudan a entender un poquito mejor la imagen que usa el salmista. Por ejemplo, les voy a relatar algunos. Henry Maundrell, un viajero y clérigo inglés nacido en 1665, nos cuenta que en una reunión con el Pachá en Trípoli, ¿qué es eso? Es un gobernador otomano en lo que es la actual Libia.
país de Libia. Bueno, en una reunión con el Pachá, los sirvientes estaban en completo silencio, con mucho respeto, atentos a servir a los invitados, atentos a cualquier gesto del amo. Richard Pocoque, otro clérigo y viajero inglés, qué raro, ¿no? Un inglés de apellido Pocoque. No sé. Bueno, el señor Richard Pocoque menciona que en Egipto los esclavos se quedaban hasta el final de la mesa, callados, con las manos cruzadas, observando cada ligero movimiento de su amo, quien les daba órdenes solo con gestos o con los deditos. Eso. Así, con cualquier gesto, ellos actuaban. Otro, Claude Etienne Savary, un viajero francés, todos del siglo XVIII, todos nacidos en el siglo XVIII, también describe algo similar. Claude Etienne Savary dice, los esclavos estaban al fondo del pasillo, en silencio, con las manos cruzadas sobre el pecho y con los ojos fijos en su amo, esperando cualquier señal. Caramba, si eso hacen ellos, ¿por qué no tendríamos que hacer nosotros esto con el Señor? ¿No? ¿Cómo el salmista pudo hacer referencia a este tipo de costumbre para ilustrar cómo en medio de su angustia el salmista y su pueblo tenían que mirar a Dios con la misma atención y silencio, esperando una señal de su voluntad, ¿no? Como lo haría un sirviente atento a su amo. Pero el verso, vean, continúa diciendo, el mismo versículo continúa diciendo, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Se compara la mirada del salmista a la de los esclavos que vienen a sus amos, con lo que nos indica una actitud de sumisión, ¿no es cierto? Mi sumisión y expectativa de recibir ayuda. El enfoque está en qué? En la dependencia total y en el poder que Dios tiene sobre su pueblo, hermanos. Así como los ojos del esclavo están fijos en la mano de su amo o señora, esperando una señal o dirección, aquí en el Salmo Israel aguarda expectante a cualquier intervención divina para liberarse del tirano. Y en verdad los israelitas debían tener esa actitud todo el tiempo con humildad hasta el día de hoy, ¿no? Israel debe de reconocer que solo Cristo puede traer salvación y restauración a sus vidas. Pero también, vean, cuánta soberbia ha habido, ¿no? Que no quieren reconocer a Cristo. ¿Y qué sucedía? Muchas veces desde todo el periodo del Antiguo Testamento, este pueblo, como lo mencioné hace poco, este pueblo no hizo lo que indica este versículo. No estuvo atento a las señales de Dios. No se sometió a la autoridad divina, lo que fue el motivo por el que Dios tuvo que confrontar a su pueblo por medio de sus profetas, ¿no? Uno de ellos, ¿quién fue? Fue el profeta Malaquías. Mira, al comienzo del capítulo 1 del libro de Malaquías, acompáñenme ahí. Malaquías 1. Malaquías capítulo 1. Vean cómo se aborda la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Vean cómo se resalta la deslealtad y el desprecio que el pueblo ha mostrado al Señor. Capítulo 1 simplemente comienza con una declaración del amor de Dios hacia Israel, pero rápidamente se convierte en una acusación contra los sacerdotes y contra el pueblo por ofrecer sacrificios defectuosos, por ofrecer ofrendas superficiales y por despreciar el altar de Dios. Vean, miren la comparativa que hace el Señor, capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor, como lo que acabamos de leer. El hijo honra al padre y hasta el siervo, es el esclavo, a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Señor le está reclamando a Israel. ¿Por qué no han estado atentos a él? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ay, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ay, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y más adelante el Señor les reclama algo. Se menciona que el pueblo ha traído animales ciegos, cojos, tulliditos, enfermos, como ofrendas. O sea, ya el descuido total, ¿no? Lo que refleja una falta de reverencia y de compromiso a como Dios les había pedido que hagan las especificaciones para los sacrificios. El punto al que voy, hermanos, es el reclamo que Dios les hace en el verso 6.
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Eso es. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? No lo decimos, pero muchas veces somos un poco como el pueblo al que Malaquías exhortó. De la misma manera que todo Israel, nosotros deberíamos aguardar expectantes ante la intervención divina, ¿no? Mientras se supone que estamos, por mientras, obedeciendo a Dios durante toda la espera. Y muchas veces no lo hacemos. Clamamos ay Señor, ayúdame, estoy en aprietos. Pero cuando andamos en angustia hacemos eso, pero lo hacemos a un lado cuando nos va bien. Cuando nos va re bien, ahí sí ya nos olvidamos por un tiempo. No digo que perdamos la salvación, sino cuando nos enfriamos y nos olvidamos del Señor cuando nos va todo bien. Y no es por hacer cosas por apariencias, pero hermanos, ¿con qué autoridad les podríamos testificar a los incrédulos si ellos observan que no predicamos con el ejemplo? Que hacemos las mismas cosas inmorales que ellos y no mostramos temor de Dios. ¿Con qué autoridad? Pues el profeta Malaquías exhorta aquí al pueblo de Israel y por ende a nosotros los creyentes de hoy en día a honrar al Señor adecuadamente y a reconocer su grandeza, advirtiendo que su nombre será temido entre las naciones, que viene juicio, pero que el Señor también da perdón. El profeta los está confrontando y llamando a la reflexión sobre la verdadera adoración que se debe de hacer y el respeto que se le debe. No tomarás el nombre de Jehová Dios, tu Dios en vano. Y eso lo hacemos no con holocausto, sino con nuestra obediencia, ¿no? Como honramos al Señor. No tenemos otro recurso, hermanos. Nada podemos hacer si nos alejamos de Él. Cristo dijo a sus discípulos y a nosotros por igual: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. No es simplemente una opción, ya es una necesidad. Es nuestra vitamina, nuestro alimento espiritual. No podemos hacer sin el Señor nada. Se siente la vida vacía sin Él. No tenemos ni por qué voltear a otro lado. Nuestra única esperanza y expectativa está en el Señor. Y si alguna vez encontramos alivio, debe de estar ahí en su palabra, ¿no? Necesitamos permanecer en Cristo para poder dar fruto en la vida espiritual. La esperanza más segura, la única de alivio, es esperar en el Señor. Y debería ser ese el propósito de nuestras almas, ¿no es cierto? Cuando estemos en tiempos de angustia, clamar al Señor y obedecerle mientras esperamos su respuesta. Dijo Charles Stanley una preciosa frase, dice: tú obedece a Dios y espera que Él haga las consecuencias. Déjale a Él las consecuencias. Tú obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Esa es la actitud con la que se ofrece la oración ferviente del siguiente versículo y del punto 2. El punto 2, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Y este es el punto 2, que es súplica por misericordia. El punto 2 es súplica por misericordia. Versículo 3, ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Y 2 veces lo dice, ¿eh? Más de 2 veces el pueblo levanta un grito desesperado al cielo pidiendo misericordia. ¿Qué te refleja eso? Ya no pueden más. Han sufrido demasiado desprecio día tras día, recibiendo burlas, odio, bullying, humillaciones, todo eso por parte de los pueblos que los estaban dominando, ¿no? Y la iglesia cristiana desde la iglesia primitiva no ha sido la excepción, ¿eh? El Salmo nos recuerda algo bien importante. No es nada nuevo que la iglesia, o sea, es decir, el pueblo de Dios, sea despreciada por los que tienen poder o influencia. Siempre ha sido así. Casi siempre los paganos son los que más rápido se enriquecen y le tiran al cristianismo, ¿sí o no? Desde hace mucho tiempo, los que se sienten grandes en este mundo han mirado con burla a los que siguen a Cristo. Acompáñenme a 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4, aquí en el capítulo 4 de esta carta, el apóstol Pablo aborda la correcta percepción de los ministros del Evangelio. Y Pablo utiliza su propia experiencia y sufrimiento como ejemplo de humildad y dedicación al Evangelio.
Y es todo eso cómo contrasta con cómo contrasta la verdadera sabiduría de Dios con la arrogancia de algunos, ¿no? Pero miren lo que les escriben a los Corintios. ¿Qué dije? 1 Corintios 4, versículos del 9 al 13. 4, del 9 al 13. ¿Qué dice Pablo? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como ¿qué? Como a sentenciados a muerte. O sea, eran perseguidos a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Que para los paganos lo que decimos son tonterías. Nosotros somos insensatos por el amor de Cristo, mas vosotros, ustedes, prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros, o sea, está echándole ánimo a los corintios. Vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, a Pablo y los que han trabajado con él, débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre. ¿Ya ven lo que ha pasado? Los siervos de Dios, desde la iglesia primitiva, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. O sea, andaban casi como nómadas. No había un lugar donde pudieran acomodar su cabeza con una almohadita sabrosa, nada de eso. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y aparte de eso, vean, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Y nosotros que nos quejamos de cualquier cosita, ¿no? Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. En los tiempos antiguos la iglesia ya era señalada, ya era criticada, ya era ridiculizada. Así que no deberíamos sorprendernos ni desanimarnos si hoy también nos pasa lo mismo. Aunque nos ataquen con burlas, insultos o mentiras por hacer lo correcto, nuestra fe no debe temblar. Esto es lo que digo, a lo que voy. Nuestra fe no debe tambalearse. Lo que vivimos, lo que hayamos vivido ahorita, lo sufrieron antes hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, de manera peor. Lo que vivieron antes también lo estamos pasando nosotros y es una embarradita. En palabras del mismo Juan Calvino, y cito nuevamente a Juan Calvino, y dice, el versículo 3 del Salmo 123, Salmo 123, 3, nos muestra que no solo una persona, sino toda la comunidad de creyentes ha sentido el peso de la violencia, de la injusticia y de las burlas. También nos recuerda que muchas veces todo el orgullo y la grandeza del mundo se pone en contra de la iglesia como si no valiera nada. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, a veces parecemos la basura del mundo. Pero cuando eso pase, no debemos perder la esperanza. Que los orgullosos se inflen todo lo que quieran, dice Calvino. Nosotros sabemos que somos valiosos para Dios. El profeta usa la palabra saciedad para mostrar que el pueblo estaba cansado. Hastiedad para mostrar que el pueblo estaba cansado y harto de tanto desprecio. Y eso también lo vivimos hoy. Continúa Calvino diciendo, vemos cómo la iglesia muchas veces no tiene apoyo, cómo es atacada por quienes tienen poder o se burlan de nuestra fe. Pero en medio de esa oscuridad lo que nos queda es mirar hacia arriba, al cielo, donde está la verdadera luz. Y aunque estemos llenos de tristeza, que nuestras oraciones suban con fuerza, como el clamor de alguien que tiene hambre de justicia, de paz y de Dios. Eso dice Calvino. Precioso está, ¿verdad? Qué tremendo. Seguimos con el versículo 3, hermanos. ¿Qué dice? Porque estamos muy hastiados de menosprecio. En otras palabras está diciendo, no solo sufrimos gravemente por nuestro cautiverio, sino que nuestros amos soberbios nos tratan de la manera más despectiva. Eso están diciendo. Aquí mencionas la desesperación del salmista o de todo el grupo. Aquí nos revelan lo abrumado que se sienten por el desprecio de los paganos, de aquellos que no tienen a Dios. Por ejemplo, vamos a ver un caso, otro caso, el libro de Zacarías. Aquí en este libro, el contexto del primer capítulo es la restauración del pueblo de Israel después del exilio de Babilonia, una vez que ya regresan del exilio de Babilonia. Y aquí el profeta Zacarías recibe una visión, la recibe
en el mes octavo del segundo año de Darío, pues es una fecha, pero en esta visión Zacarías, por cierto, le aparece un caballo rojo entre los mirtos, una especie de árboles. Zacarías pregunta sobre el significado de la visión y el ángel explica que los jinetes, los mensajeros de Dios, han recorrido la tierra y han visto que las naciones están en paz. Ante esto, Zacarías intercede por Jerusalén, por su pueblo, preguntando ¿cuánto tiempo más durará la ira de Dios? Y miren la respuesta del ángel, Zacarías 1, versos 12 al 17. Vean, Zacarías 1, les platiqué un poquito el contexto rápido para que le entendamos. Zacarías pregunta, ¿cuánto tiempo más durará la ira? Y miren lo que le dice el ángel. Capítulo 1, versos 12 al 17. Respondió el ángel de Jehová, que posiblemente sea Cristo preencarnado, y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, o sea, con Zacarías. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama, Zacarías, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, o sea, su santuario, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Pausa aquí. ¿A qué se refiere a esto? Porque cuando yo estaba enojado, las naciones que están reposadas, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Qué significa esto? A que todas las ciudades paganas hacían perversidades, oprimían al pueblo de Israel, pero no hacían nada para ayudarles, ni para solventar sus necesidades básicas. Como lo que les platiqué de las condiciones durísimas que sufrieron los judíos en los campos de operaciones en Siberia, en Rusia. Aquellos campos eran lugares bien horribles, donde la gente tenía que trabajar muy duro, en condiciones extremas, y en invierno el frío podía llegar hasta los menos 50 grados centígrados. ¿Se imaginan eso? Menos 50 grados centígrados en invierno. Los prisioneros, aparte, casi no tenían ropa, ni comida, ni atención médica. Los judíos eran forzados a trabajar en minas, construir estructuras o cortar árboles en lugares bien alejados o peligrosos. Y como las condiciones eran tan difíciles, muchos murieron y sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes. Cosas similares así hacían los pueblos antiguos paganos sobre los israelitas. Pero miren lo que responde el Señor en el siguiente versículo de Zacarías, en el 16. Zacarías 1, 16. Miren lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén, ¿con qué? Con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La medida, pues, de justicia. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún reposarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Qué paciencia tiene Dios para su pueblo, ¿no? Qué paciencia, qué misericordia, qué misericordia. ¿Qué respuesta recibe Zacarías, no? De consuelo y de restauración, reafirmando cuánto amor y compasión tiene Dios hacia Jerusalén. Como dice nuestro salmo, ¿no? Ya estaban muy hastiados de menosprecio. Y el Señor ahí responde con Zacarías, no los he olvidado, van a recibir justicia y consuelo. Versículo 4, ya estamos acabando, hermanos, el último versículo. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura. Aquí en este caso los babilonios sometían a toda la gente de las naciones vecinas, vivían tranquilos, sí, eran los poderosos, vivían tranquilos, relajados, no tenían con quién contender con ellos, nadie les echaba frente, se volvieron orgullosos, insolentes, indolentes, desdeñosos y insaciables, arrasaban con todo, no había nada que se los pusiera enfrente. Los babilonios estaban hinchados de orgullo, con un sentido de invulnerabilidad, o sea, nadie me puede derrotar, ¿no? Satisfechos de su poder y de sus saqueos y de sus dominios, y esto les llevaba a despreciar a los demás.
Por eso este pasaje. Pero juicio les llegó cuando no se lo esperaban. Juicio les llegó. ¿Qué dice Jeremías 51:6? Jeremías 51:6 dice: huid de Babilonia y salvad cada uno su vida. No perezcáis en la maldad de ella, porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él le dará su salario. Qué bonito está eso, ¿no? Él le dará su salario. No sé si estoy leyendo la Biblia de las Américas o la Reina Valera, pero yo estoy leyendo eso, la de las Américas. ¿Qué dice al final? Él le dará su pago. Yo estoy leyendo, él le dará su salario. Se oye más chistoso, salario. Pero es como sarcástico, ¿no? Le voy a dar una sopa de su propio chocolate. Eso está diciendo el Señor, ¿no? Le voy a dar lo que se merece. Su tunda, su varacito. Babilonia estaba tan hinchada de orgullo que no podía tolerar que alguien más pequeño que ellos les fuese a ganar en algo o a derrotarlos en algún área, ¿no? No, es inconcebible que alguien me venza. No sé si han oído ustedes hablar de la fábula de Esopo, este poetista griego, llamada El león enfermo. No sé si la han oído hablar. Bueno, resulta que en medio de la selva, de este cuentito, está un león anciano y enfermo que alguna vez tuvo su época de gloria, ¿no? Pero que ahora yace en su lecho de muerte. Ya le quedan pocas semanas de vida y a medida que su fuerza disminuye, los animales que alguna vez le temieron comienzan a acercarse para vengarse de él. Primero un jabalí lo ataca con sus colmillos, ¿no? Luego un toro va y le da con sus cuernos. Finalmente un simple asno, un burrito, llega y ve que el león ya no puede defenderse y le da una patadita. El burrito le da una patada. El león resulta que se ofende por el burrito. Está bien indignado, bien humillado y bien ofendido. Exclama con tristeza que dice que puede soportar los ataques de los animales fuertes, pero ser golpeado por un asno es la mayor de las humillaciones. En algún momento de la historia, Babilonia dominó todo, pero fue juzgado y perdió su posición. Y cuando alguien pierde su poder, incluso aquellos que antes lo respetaban pueden volverse en su contra. Y la verdadera humillación no siempre proviene de los grandes enemigos, sino de los más insignificantes. Y el pueblo de Israel, para ellos, era el pueblo más, aparentemente, el más insignificante. Pero lo valoraran o no, contaban con que el único Dios vivo y verdadero, quien hizo pacto con Abraham, era el que estaba de su lado. Era el que hizo justicia para ellos. Esto es lo que vemos. Aparentemente el más significante pueblo contaba con el Señor de los cielos. Escribe el comentarista Adam Clark, que dice: los hombres orgullosos son en su mayor parte hombres vacíos y superficiales. Y lo peor es que sus burlas y desprecios pueden doler mucho, sobre todo cuando vienen de personas que no tienen ni idea de lo que hablan, pero igual se sienten con derecho a criticar. Al león enfermo de la fábula le resultaba extremadamente mortificante ser pateado por la pata de un asno. Así es. Así eran los babilonios. Y el Señor hizo justicia. Seguimos con el verso 4 y terminamos. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura. ¿Y qué? Y del menosprecio de los soberbios. Durante mucho tiempo los israelitas aguantaron todo ese maltrato, comentarios hirientes, como si su dolor no importara, ¿no? También soportaron la arrogancia de los babilonios que los trataban con crueldad, pero ahora ya dicen que ya basta, están cansados, hartos, sienten que han llegado al límite, ¿no? Por eso levantan una oración valiente, una oración sincera, ahora sí se humillan al único que puede ayudarlos, Jehová Dios, su refugio en medio de un mundo lleno de odio, como lo vemos en el capítulo 50 de Jeremías. Si quieren, vamos, aquí en Jeremías 50, vemos un juicio de Dios contra Babilonia, vean, su opresión, ¿no? Como el capítulo es parte de una serie de profecías que anuncian por fin la caída de Babilonia y la liberación de Israel. Aquí el profeta Jeremías dice que la tierra caldea será destruida finalmente y que su pueblo será llevado a la ruina debido a toda su maldad. También se menciona la restauración de Israel. Estoy haciendo una sinopsis rápida, ¿no? Que Israel va a regresar después a su tierra, después de haber sido liberada
de toda esa opresión babilónica. Y vean lo que le dice el Señor a Babilonia en Jeremías 50, versículos 28 al 34. Versos 28 al 34, ¿qué dicen? Voz de los que huyen, escapan de la tierra de Babilonia para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia ficheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. ¿Ya vieron lo que hizo Babilonia? Esa fue su mayor falla. Contra Jehová se ensoberbeció. Es lo que le lleva a los hombres a la ruina y al infierno. Su soberbia contra Dios. Por tanto, versículo 30, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. Verso 31, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio. Que te diga así el Señor, que eres un soberbio. Oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Pues no, que muy poderoso, no tendrá quien lo levante. Encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, o sea, a los dos pueblos del sur y del norte. Los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, oprimidos, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos, ¿quién es? Es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. No contaban con su astucia, ¿verdad? Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. No contaban con esa patadita de burro, ¿no? El pueblo de judío insignificante, pero miren lo que tienen de su lado el pueblo de Israel. Qué privilegio, ¿no? Y aún así fueron desobedientes a Dios. Con más razón, ¿no? Debemos ser obedientes nosotros, porque ¿quién está de nuestro lado? ¿Quién está con nosotros? Pues este pasaje que acabamos de leer es un mensaje más de juicio para Babilonia y al mismo tiempo de esperanza. Nos revela nuevamente la soberanía de Dios sobre las naciones y su compromiso con el pueblo, ¿no? Y con sus hijos. Ya como conclusión, hermanos, el Salmo 123 nos ofrece varias enseñanzas valiosas que pueden ser aplicadas a la vida de los creyentes. Voy a enlistar algunas. Algunas de ellas son dependencia de Dios. Dependencia de Dios. El salmista alza sus ojos a Dios, lo que simboliza una actitud de dependencia y confianza en Él. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos buscar a Dios en momentos de necesidad y reconocer que solo Él puede brindarnos la ayuda que necesitamos, ¿no es cierto? 2, humildad y sumisión. La comparación de los siervos que miran a sus señores, los esclavos que miran a sus amos, reflejan una actitud de humildad y sumisión al Señor, ¿no? Nos recuerda que debemos acercarnos a Él con un corazón humilde, reconociendo su autoridad y soberanía, ¿no es cierto? 3, clamor por misericordia. Salmo es un llamado a clamar a Dios por su compasión en tiempos de sufrimiento y de desprecio. Nos enseña que es válido y necesario acudir a Dios en busca de su compasión y ayuda en momentos difíciles. Es válido, podemos clamar a Él. Cuarto, reconocimiento del sufrimiento. El salmista no oculta su dolor ni su angustia, no se hace el orgulloso diciendo, yo puedo, yo las poderosas. No, ya estamos hasta el tope, Señor, ayúdanos. Expresan su sufrimiento y el desprecio que enfrentaban, ¿no? Y esto nos enseña la importancia de ser honestos con Dios sobre nuestras luchas y emociones. A veces no lo decimos, pero muy en el fondo decimos, yo no voy a orar por esto. A ver, yo me las arreglo solo. No, el Señor dice que te agaches la cabeza y le clames a Él, le pidas al Señor. Siguiente punto, penúltimo, esperanza en la intervención divina. A pesar de la angustia,
el Salmo nos refleja una esperanza en la intervención de Dios, ¿no? Nos recuerda que cuando enfrentemos dificultades, aunque las enfrentemos, podemos confiar en que Dios escucha nuestras súplicas y actuará a su debido tiempo. Tranquilos. La actitud de esperar en Dios es fundamental en la vida del creyente, ¿no es así? La actitud de esperar en el Señor. En resumen, este salmo nos enseña, hermanos, sobre la importancia de la dependencia de Dios, la humildad, el clamor por misericordia, reconocer el sufrimiento, reconozcámoslo. Si estamos pasándola mal, digámosle al Señor, perdona, Señor, estoy sufriendo, perdona mi pecado, ayúdame. Esperanza en su intervención. Muchas veces el pueblo de Dios se enfrenta a menosprecio en este mundo, ¿no? Y no siempre vamos a encontrar apoyo entre los hombres, pero en el Señor tenemos misericordia, justicia, ¿no? Cuando sintamos que las pruebas son demasiado difíciles, debemos mirar a Cristo, hermanos, confiar en el amor y la misericordia de Dios a través de él, la oración y la fe, ¿no es cierto? Vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias por este salmo bendito, tan precioso, tan glorioso, Salmo 123, como todos los salmos que hay. Y en esta ocasión aprendemos muchas cosas del pueblo, aprendemos mucho contexto histórico de qué es lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel y también tú por qué lo permitías, Señor. Tú permitías todo ese sufrimiento porque a veces es necesario que nosotros padezcamos algún problema para por fin bajar la cabeza y clamar a ti, Señor. No quisiera que pasáramos por tantos problemas o angustias o aflicciones, pero hay veces que es necesario para que por fin bajemos esa soberbia que tenemos muy arraigada en el corazón y podamos decir, Señor, perdóname. Y eso es lo que tú esperabas del pueblo de Israel. Ellos sufrieron mucho, pero también muchas veces ignoraron tus palabras y fueron soberbios y no se arrepentían, Señor. Y hay veces que es necesario, pero aquí el pueblo está bajando todo su orgullo, alzando la mirada y pidiéndote por clamor, por misericordia, y tú respondes, Señor. Lo hermoso de todo es que tú eres santo y tú respondes con sabiduría. Gracias, Señor, por esta bendición y por traer a mis hermanos con bien a esta hora y despídenos en tu paz, Señor. Y gracias por la Santa Cena que viene próximamente a continuación. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús.